bienvenidos a los informativos de Gourmet Canters TV. Cristian San Martín, Claudio Comella. Hoy os presentamos Viña Ardanza Reserva, un clásico, añado de hoy, 2010. 13 graditos y medio. Aquí nos desplazamos al municipio de Haro, al barrio de la estación de Haro, Rioja Alta, la bodega S.A., Sociedad Anónima. Una bodega muy clásica, de toda la vida, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es una gran referencia del mercado español. Sí, de toda la vida. Es un top ventas de Gourmet Canters TV. Bueno, TV no, porque TV es esto. Es un referente de la tienda online. Y explicaros, comentaros un poquito. Este vino que vamos a ver ahora es un vino que está envejecido como unos 36 meses en madera, en roble americano, y luego pasa unos 12, 18 meses en un año en botella para el posterior afinado. Es un vino que es un clásico, es un vino que puede beber mi padre, mi abuelo. Y bueno, a partir del 2001, como todo en la vida, en esta vida cambia, Viña Ardanza decide hacer un cambio radical, un poco en vinificaciones. Hacer vinificaciones era un vino monovarietal de tempranillo, y ahora lleva un poco de 20% de garnacha, ¿no? Hace que el vino sea un poquito más fresquito, que sea un poquito más madurito, bueno, un poquito llegando a la modernización. Cambia etiquetas y en el 2010, como lo califican como una añada súper... Además tiene una puntuación muy alta, ¿no? Este vino a mucha gente le gusta mucho y tal. Y este vino recuerdo que hace tiempo yo había probado, no sé qué añada de este vino, y entonces me da mucha curiosidad porque hace mucho tiempo que no pruebo este vino. Y no recuerdo tampoco qué añadas había probado ni nada de esto. Entonces, bueno... Este es un vino con años de historia. Bueno, vale, venga, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué encontramos aquí? Aquí es un poco como... Claro, y ahora... Yo me espero de este vino, pues me espero la madera tradicional de haber tenido este vino tanto tiempo envejeciendo en las barricas, que tenga fruta roja, que sea redondo, que esté afinado, sedoso, con el tanino afinado y tal. Pero está ácido también, ¿eh? Mira. Es como una mezcla, quizá un poco, de lo tradicional, pero con un toquecito así de modernidad. Bueno, bien. Me lo esperaba más fofo, no tan ácido. Yo hacía años que no cataba este vino, ¿vale? Porque como sommelier experto, pues empecé a probar cosas nuevas, novedosas, ¿no? Y lo recuerdo de mi infancia. Recuerdo de cuando bodas, bautizos, comuniones, y era un vino como muy clásico, un vino muy de modé. Encuentro que marca la maderita menos que antiguamente, o sea que han ido rebajando un poco la madera, las vainillas americanas. Me esperaba más, sí. No me molesta especialmente. A mí un vino con mucha madera, según cómo, me tira un poco para atrás. Tiene un poco el tema de las ciruelas, ¿verdad? Pero lleva un poco a la modernidad. En boca hay acidez, ¿eh? Sí, hay. Que te tira un poco más de la que me esperaba, sí. Es como una mezcla. Tienes todo el rollo tradicional de la fruta roja a la madera y este final así un poquito tostado, redondo, así. Pero no está fofo el vino, no está blando, está terso. Tiene una acidez así que le da una tersura correcta. Si trabajas en banca, un vino serio, eres un alto ejecutivo, vas en Mercedes y te gusta George Clooney en Expreso, este es tu vino. Si eres joven, autónomo, independiente, tal vez te parezca un poco de moda, ¿no? Probablemente, lo que pasa es que luego, al fin y al cabo, todo va a gustos. Puede ser muy joven y muy rápido y que te gusten los vinos tradicionales con mucha madera y como Dios manda, como Viña Ardanza. Top ventas, ¿eh? ¿A ti te sorprende que sean top ventas esto? No, en absoluto. No, me parece un vino que es un vino tradicional, que es lo que la gente que, digamos, sencillamente le gusta el vino, reconoce como vino cuando abre esta botella. Entonces, un buen vino. Muy bien. Bueno, desde aquí despedimos, ¿no? Hasta luego. Y ya sabes, Kaplan, si nos ves, saludos. Hasta luego, Kaplan.